Hola de nuevo y bienvenida a Entiende la Economía. En el episodio de hoy hablaremos de los índices, de la inversión en índices bursátiles como medio de diversificación y de obtener una buena rentabilidad con un riesgo moderado o desde luego más bajo que si invirtiéramos en acciones individuales. Analizaremos todo esto con calma. A continuación, ¿en qué consiste invertir en un índice? Pues invertir en un índice consiste en invertir en todas las empresas que componen ese índice, como por ejemplo el IBEX 35, que está compuesto por 35 empresas españolas, o el SP 500, que está compuesto por 500 empresas estadounidenses, o el MSCI World, que está compuesto por miles de empresas de todo el mundo, ¿no? ¿Y cuánto estás adquiriendo de cada una de esas empresas? Pues se reparte la cantidad que tú quieres invertir según unos coeficientes de peso y esos coeficientes de peso están en función de la capitalización de cada una de las empresas. ¿Qué es la capitalización? Pues es lo que vale el conjunto de todas las acciones de esa empresa. Me explico. En el IBEX 35 puede haber empresas de capitalización bastante elevada como Inditex y otras de capitalización pues más reducida, como puede ser el caso de Unicaja. Eh, si invertimos 100 euros en el IBEX 35, resultaría que de esos 100 euros, a la hora de repartirlos entre las 35 empresas, pues 13,5 euros quedarían invertidos en Inditex y 0,25 euros quedarían invertidos en la empresa Unicaja. El resto de euros que componen la centena, pues según los diferentes pesos del resto de empresas. Cuando inviertes en un índice, lo que consigues es diversificar tu riesgo. Así, si inviertes en una única empresa, en las acciones de una única empresa, pues o bien has hecho un análisis previo buenísimo o bien tendrías que tener buena suerte para conseguir obtener ganancias. En cambio, tener pérdidas cuando inviertes en un índice es más complicado. ¿Por qué? Pues porque ya hemos visto en episodios anteriores que las economías de los distintos países en el largo plazo tienden a subir, tienden a incrementar su valor y con él la media de las empresas de ese país. Por eso cuando inviertes en un índice completo de un determinado país, pues en el largo plazo lo normal es que te vaya relativamente bien. Tendrías que tener mala suerte para que no sucediera así. Veamos un ejemplo. En el caso de que inviertas en acciones de Tesla, pues que sepas que el riesgo, es decir, la volatilidad, estaría en el entorno del 75%. ¿Qué quiere decir esto? Pues imagínate que el precio medio de la acción a lo largo del año 2025 en Tesla fuesen $100. Pues si la volatilidad es del 75%, esto quiere decir que lo más probable es que la cotización a lo largo del año oscile entre el valor medio menos 75% y el valor medio más 75%. Es decir, que lo normal sería que esa acción de Tesla se moviera a lo largo del año entre $25 y $175. En el caso del índice Nasdaq 100, la volatilidad, como vemos, es muy inferior. Sería de un 22%. Y dentro de ese índice estaría incluida la propia Tesla. Lo que pasa que, lógicamente, con su correspondiente peso, debido a su capitalización.
Una ventaja muy buena para el inversor cuando invierte en índices es que las empresas que componen un índice están en constante revisión, de manera que cuando una empresa le va mal en los últimos tiempos, pues baja su valor, baja su capitalización bursátil y entonces lo más probable es que salga del índice y sea reemplazada por otra que tiene una capitalización bursátil mayor. De esta manera, tú siempre vas a estar invertido en las mejores empresas de ese país. ¿De acuerdo? Los beneficios de diversificar en un índice se ven claramente en este titular del diario 5 días de marzo de este mismo año 2025. El 90% de los gestores de fondos de bolsa no batió en el año 2024 a su índice de referencia. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si un gestor de fondos de bolsa invirtió en 10, 15, 20 acciones de la bolsa americana, pues la rentabilidad media que consiguió no fue superior a la rentabilidad que habría conseguido si hubiera invertido todo ese dinero directamente en el índice de referencia de la bolsa estadounidense, es decir, en el SP 500, en el Standard Poor's 500. Una buena manera de comparar la rentabilidad y el riesgo que tiene una inversión es calcular el ratio de Sharpe. Este ratio se calcula con la expresión que podéis ver en la diapositiva. Sería la rentabilidad del activo, una rentabilidad media de los últimos años. A esa rentabilidad le restaríamos la rentabilidad libre de riesgo de la zona. Por ejemplo, en Europa podríamos tomar aproximadamente 1,8%, 2%, y le restaríamos la volatilidad del activo que estamos considerando. Obtendremos así un número que estará comprendido pues, entre valores incluso negativos hasta como máximo un valor infinito. Cuando el ratio de Sharpe está próximo a 1, pues, o incluso ligeramente superior, la relación de rentabilidad-riesgo es buena. Hombre, cuanto más alto, mejor, claro, pero es muy difícil encontrar activos con el ratio de Sharpe mucho más altos que la unidad. Si el ratio de Sharpe es menor de 0,5, 0,6, pues ahí ya deberíamos pensar que el riesgo seguramente ya no está compensando la rentabilidad que se espera de esa inversión. Este ratio es muy interesante, su uso yo lo recomiendo sin duda, pero lo que no recomiendo es utilizar única y exclusivamente este ratio como medio de toma de decisión para saber si debo invertir o no en un determinado activo. Veamos el ratio de Sharpe de algunos activos habituales. Consideraremos como tasa libre de riesgo el 1,8% que es la rentabilidad de las letras del Tesoro alemán a 3 meses. Si consideramos ese mismo activo como el activo de nuestra inversión y hacemos el cálculo, pues tendríamos que el ratio de Sharpe nos vale 0. Si consideramos una inversión en renta fija corporativa de largo plazo estadounidense, la rentabilidad media anualizada de los últimos 10 años ha sido de un 3,5% y la volatilidad media en ese mismo periodo de 10 años ha sido de un 9%. Esto nos da un ratio de Sharpe de 0,19. Comparando este dato con el anterior, ¿qué nos estaría diciendo? Pues nos está diciendo que aunque el riesgo es mayor con este activo, lo cierto es que matemáticamente nos está queriendo decir que nos compensa el riesgo frente a la rentabilidad media adicional que cabe esperar. En el caso del oro,
la rentabilidad media de 10 años ha sido 6,4%, aunque en los últimos 2-3 años haya sido mucho mayor, y la volatilidad media en ese periodo ha sido del 15%. Eso nos da un ratio del Sharpe de 0,31. Es decir, el oro, pues únicamente mirando este indicador, parece más interesante que la renta fija, ¿no? En este momento. Las acciones de una empresa individual del IBEX 35 como Repsol, pues nos dan un ratio de Sharpe de 0,27. Curiosamente, bastante mejor que el ratio de Sharpe que nos da el IBEX 35. Y eso es porque el IBEX 35, a pesar de que en los últimos 5 años ha tenido una rentabilidad excelente, no muy lejana a la del índice estadounidense, lo cierto es que en los 5 años anteriores, los que van del 2015 al 2020, su rentabilidad fue francamente pobre. Y eso es lo que hace que esta media nos haya bajado al 2,60, ¿no? Esto nos daría un ratio de Sharpe, decimos, de 0,04, es decir, muy próximo al de las letras del Tesoro. Unas acciones como las de Tesla, pues tienen mucho riesgo, como veis, una volatilidad del 75%, pero su rentabilidad media que cabe esperar es del 53,2%. Eso nos da un ratio de Sharpe muy elevado, 0,69. A ver, ¿significa esto que entonces tenemos que ir a por el activo que nos dé el ratio de Sharpe mayor? Hombre, si tuvieras dinero infinito, pues a lo mejor lo puedes interpretar así, pero hay que tener mucho cuidado. Una volatilidad del 75% es un riesgo muy alto, ¿eh? No podemos despreciar este número tampoco. Acciones de una empresa que ha ido mal últimamente en bolsa, como AT&T, que es la compañía telefónica norteamericana, pues nos daría un ratio de Sharpe negativo de menos 0,12, es decir, inferior al ratio de Sharpe de las letras del Tesoro. El Standard Poor's 500, que nos ha venido dando en los últimos 10 años una buena rentabilidad del 11,6%, pues nos arroja un ratio de Sharpe de 0,52. El Nasdaq 100, que ha tenido una rentabilidad media del 17%, con una volatilidad más alta que el SP500, nos daría un ratio de Sharpe de 0,70. ¿Vale? Vemos que en general en esta tabla se cumple lo que ya veíamos en el episodio anterior, es decir, que cuanto mayor sea la rentabilidad esperada, mayor es también el riesgo, mayor es la volatilidad media que cabe esperar. En el caso de Bitcoin, su rentabilidad media en los últimos 10 años ha sido del 81%, ahí es nada. Pero la volatilidad media ha sido del 75%, es decir, se puede ganar mucho dinero con Bitcoin y se puede perder mucho dinero con Bitcoin, sobre todo si tu inversión es a un plazo no lo suficientemente largo. Pero el ratio de Sharpe que arroja el Bitcoin, como vemos, es el mayor de esta tabla, 1,06. Realmente muy bueno. Vale, ¿y cómo invierto en índices bursátiles como los que acabamos de mencionar? Pues a través de fondos de inversión, que se llaman fondos de inversión indexados, y a través de ETFs. Los ETFs son también fondos de inversión, pero con la particularidad de que cotizan en bolsa en tiempo real y por tanto se pueden comprar y vender mientras está el mercado abierto en cualquier momento. Y eso es su principal diferencia con el fondo de inversión tradicional. En ambos casos la gestión es pasiva. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tú inviertes una cierta cantidad en el producto completo y lo que es la distribución entre las distintas acciones y los rebalanceos
en función de que una empresa tome más o menos peso en el índice e incluso la reinversión de los dividendos de estas empresas en el propio producto, todo eso es automático, tú te despreocupas, ¿eh? Eso es lo que quiere decir que la gestión es pasiva. En cuanto a la liquidez de estos productos, eso es lo que más difiere. El fondo de inversión, cuando cuando lo quieres hacer líquido, cuando quieres que te retornen el dinero, pues ofrece un único valor liquidativo al final del día, es decir, ese sería el precio al que tú podrías vender y puede tardar incluso varios días desde que das la orden de venta hasta que recuperas tu inversión. En el caso del ETF, tienes precios en cada instante, porque estamos hablando de que cotizan en tiempo real en los mercados, y en cuanto das la orden de venta y se ejecuta, pues tendrás el ingreso en tu cuenta asociada. En cuanto a las comisiones, los fondos de inversión no suelen tener comisión de compraventa y los ETFs sí tienen una comisión de broker que, bueno, no es muy grande, que puede estar en el entorno del 0,10, 0,20% de la cantidad invertida. Por otra parte, ambos tienen una comisión de gestión que en el caso de los fondos de inversión oscila típicamente entre 0,10 y 0,40% para fondos indexados y en el caso de ETFs de índices bursátiles oscila típicamente entre 0,05 y 0,30%, lo que son comisiones relativamente bajas, sobre todo si las comparamos con otros productos bancarios que tradicionalmente se nos venían ofreciendo en las oficinas. La inversión mínima en estos productos, pues en el caso de fondos de inversión puede ser desde 1 euro, es decir, podemos invertir casi cualquier cantidad. Y en el caso de los ETFs, lo mínimo que puedes invertir es lo que te cueste una participación de ese ETF. ¿Y cuánto cuesta? Pues depende. Una participación de un ETF del IBEX 35, pues puede ser que tenga un precio diferente si es la participación de Vanguard o si es la participación de la empresa Fidelity o etcétera, etcétera. Es decir, hay distintos oferentes de ETFs y cada uno de ellos tiene participaciones a un precio diferente. También estos dos productos difieren en la fiscalidad. Mientras que los fondos de inversión no tributan hasta el momento en el que se hacen líquidos y permiten algo muy interesante que es la traspasabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú en un momento dado tienes invertida una cantidad en un fondo de inversión, por ejemplo, indexado al SP500, y decides que quieres venderlo y adquirir la misma cantidad invertida, pero en un fondo indexado al IBEX 35, pongamos por caso, pues ese cambio realizado mediante una operación de traspaso implicaría que no tienes nada que declarar a Hacienda en ese momento. La declaración de beneficios a Hacienda sería únicamente en el momento final, cuando conviertas tu inversión en liquidez en tu cuenta. Mientras vayas cambiando de un fondo de inversión a otro, no habría que tributar a la hacienda pública, lo cual lo hace muy interesante. ¿Por qué? Porque puedes estar años y años acumulando riqueza y cuando ya tengas la riqueza que te satisfaga y decir, bueno, pues ahora es cuando retorno la liquidez a mi cuenta y en ese momento que te resulta más conveniente hacer la tributación
a Hacienda. Muchas veces no interesa hacer esa liquidación toda de golpe, también por motivos fiscales, pero bueno, ya hablaremos de esto en otro episodio con más tranquilidad. Los ETFs, en cambio, no son traspasables, es decir, en el mismo momento que te quieres deshacer de uno y adquirir otro, vas a tener que tributar por el beneficio que hayas obtenido. Pongamos por caso que tú has vendido una participación en un ETF, pues cuando llegue el momento de hacer la declaración de renta, pues ahí tendrás que rendir cuentas y pagar tus correspondientes impuestos. ¿Y cuáles son los principales índices de referencia? Pues el IBEX 35 es el índice de referencia de la bolsa española y en él están las 35 empresas más importantes de España. Su rentabilidad en los últimos 5 años acumulada ha sido de en torno al 95%. El Eurostoxx 100 se compone de las 50 principales empresas europeas. En ese mismo periodo la rentabilidad ha sido del 66%. El Standard & Poor's 500, el S&P 500, está compuesto por las principales 500 empresas estadounidenses. Su rentabilidad de los últimos 5 años, más 105%. Es decir, si hace 5 años tú pusiste 100 euros en la bolsa americana a través de este índice, a día de hoy tendrías 100 más 105, 205 euros, ¿no? El Nasdaq 100 es el índice en el que están incluidas las 100 principales empresas tecnológicas de Estados Unidos. Su rentabilidad en los últimos 5 años aproximadamente un 129%. El MSCI World con las principales empresas de los 23 países más desarrollados. Aproximadamente su rentabilidad de los últimos 5 años un 83%. El MSCI Emerging Markets, en el cual están incluidas las empresas principales de los mercados emergentes, que son 20 países que están en vías de pasar a formar parte del grupo de los países más desarrollados, y dentro de esos 20 países estarían los famosos BRICS, BRICS que vienen en estas letras de pues la B de Brasil, la R de Rusia, la I de India, la C de China y la S de Sudáfrica. O sea, esos 5 países estarían incluidos. Pues la rentabilidad de este índice en los últimos 5 años ha sido de un 20% escaso. El MSCI ACWI es un índice que combina los dos anteriores, es decir, sería las empresas del MSCI World más las empresas del MSCI Emerging Markets, y esta fórmula combinada ha arrojado una rentabilidad del 73% en estos últimos 5 años. El Nikkei 225 serían las 225 principales empresas japonesas y su rentabilidad ha sido del 78% en estos 5 años. El Russell 2000 es un índice de 2.000 empresas estadounidenses de pequeño tamaño por capitalización, y su rentabilidad ha sido del orden del 58% acumulada a lo largo de los últimos 5 años. Por último, recogemos en esta tabla el índice Hang Seng, que es el índice de la bolsa de Hong Kong, en el cual cotizan empresas chinas, y su rentabilidad en estos 5 años ha sido negativa. De hecho, habríamos perdido un 1,1%. Si hubiéramos invertido 100 euros hace 5 años, ahora tendríamos 98,9 euros a través de este índice. Bien, hasta aquí el episodio de hoy de Entiende la Economía. Espero que te haya gustado. Si ha sido así, por favor, dale al like. Y si te ha gustado mucho, pues entonces te sugiero que te suscribas a mi canal para no perderte ningún episodio. Si quieres, nos vemos aquí la semana que viene. Adiós.